Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y ahora comienza un nuevo episodio de Micromundos titulado Yankees Come Home. ¿Y por qué lo he titulado de esta manera? Por razones absolutamente obvias. El tema más importante de la semana tiene que ver con este anuncio de un acuerdo marco entre los Estados Unidos y la República Argentina, que teóricamente en algún momento desembocará en un acuerdo comercial muy importante. Después vamos a hablar sobre los efectos que puede tener esto, qué puede ocurrir si es un acuerdo que le da demasiadas ventajas a los Estados Unidos en detrimento de la Argentina, pero algo que quiero señalar y que lo ha señalado el canciller Pablo Quirno, ha hecho mucho hincapié en que este es un acuerdo político, más que comercial, ¿no? Que por supuesto lo es. Pero bueno, vamos a estar hablando de todo eso a lo largo de este programa. Además, vamos a hablar de la posibilidad que el gobierno quite el monotributo, una polémica que se generó a lo largo de la semana y volvió el Milei insultador, el Milei del odio, ha vuelto, está acá otra vez. También conectado con esto, vamos a estar hablando sobre los insultos de Milei al economista Emanuel Álvarez Agis, no tanto por lo que es Álvarez Agis, que se puede defender solo, sino por la actitud del presidente, alguien que lanzó una propuesta que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero me parece que no da para insultarlo, especialmente cuando se trata de uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina. Y finalmente vamos a hablar de algo que se está empezando a hablar. Yo ya lo escuché en varias oportunidades, pero que no es nuevo. Lo que es nuevo es que se vuelve a hablar de la posibilidad que La Libertad Avanza trate de impulsar una reforma constitucional para que Javier Milei tenga un nuevo periodo presidencial, no de 4 años, sino de 6. De todos estos temas vamos a estar hablando en el episodio de Micromundos. Además, aquellos que tengan ganas y que les guste mucho este podcast, nos pueden recomendar, nos pueden poner 5 estrellas, pueden contarle a su mamá, a su papá, a su amante, a sus amigos que escuchan este podcast y nos lo recomiendan, que nosotros vamos a estar muy pero muy contentos. Pero si además te gusta muchísimo más, puedes invitarnos con un cafecito que sale 2.000 pesos, menos de $2, gracias a Scott Bessent. Te dejo el link en la descripción del episodio y arrancamos así. Todavía no están al tanto de la tremenda noticia que acaba de salir, es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Bueno, así anunciaba el presidente el acuerdo marco. ¿Qué es un acuerdo marco? Es una suerte de carta de intención donde las dos partes involucradas, en este caso los gobiernos de los Estados Unidos y de la Argentina, dicen, bueno, queremos ir a un acuerdo comercial. Así que por eso es importante recalcarlo, porque este no es el texto final del acuerdo, pero sí las partes se obligan a avanzar rápidamente sobre el acceso a mercados, reglas de inversión, estándares, propiedad intelectual y comercio digital, seguridad económica y eliminación de algunas barreras económicas, ¿no? Lo que dicen es, bueno, vamos a avanzar en ese sentido lo más rápido que podamos. A ver, ¿cuáles son algunos de los compromisos concretos? Apertura preferencial para bienes norteamericanos como medicamentos químicos, maquinaria agrícola, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas, carne, por ejemplo, carne de pollo, carne de vaca, acceso a los productos cárnicos, reconocimientos de estándares y certificados de la FDA. La FDA en Estados Unidos viene a ser el equivalente a la ANMAT nuestra. Se llama Food and Drug Administration y son los que establecen qué se puede consumir y qué no. Bueno, lo que estaría firmando el gobierno argentino es que una vez que un alimento o un medicamento tiene la conformidad de la FDA en los Estados Unidos, no hace falta que la ANMAT aquí le dé un certificado para poder ser consumido. Muchos critican esta postura porque dicen, bueno, estamos dejando de lado la potestad de control que tenemos para los medicamentos y los alimentos que vayamos a consumir. Algo parecido ocurriría con los autos.
porque también están contemplada la industria automotriz. Y por supuesto, algo que a los Estados Unidos les interesa mucho, que tiene que ver con el acceso a los minerales críticos, como se lo llama, pero son las más conocidos como tierras raras, y que haya cooperación en seguridad económica e inversión. También hay algo que está bastante cuestionado, que tiene que ver con que la Argentina le cedería los datos personales de todos aquellos que estén haciendo operaciones de comercio electrónico. Esto ha generado bastante preocupación en muchos porque dicen que esto sería algo muy pero muy valioso. Ahora vamos a escuchar al canciller Pablo Quirno que explica de qué se trata este acuerdo marco. Lo que expresa el anuncio es el entendimiento político del presidente Trump y el presidente Milei de un acuerdo que será refrendado por ellos mismos. El acuerdo comercial es un acuerdo comercial que durante gran parte del año ha sido negociado por los equipos de Cancillería, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Regulación, donde estuvimos revisando todos los parámetros arancelarios y de inversión que tanto Argentina como Estados Unidos tienen y ponen sobre la mesa. Me parece muy interesante lo que dice el canciller Pablo Quirno acerca que esto está reflejando un acuerdo político. Me parece que, voy a tratar de ser con el mayor respeto exégeta o intérprete de lo que dice el canciller, pero me da la impresión que lo que quiere decir el canciller que esta es la consecuencia, este acuerdo marco y después un acuerdo comercial, del entendimiento y de la mancomunión política que ha generado la Argentina con el gobierno de Donald Trump, ¿no? El gobierno de Milei con el gobierno de Trump. Me cuesta un poco a veces hablar de países en esta relación porque da la impresión que es una cuestión más de personas, aunque, también hay que decirlo, esa relación interpersonal entre Milei y Trump está generando lo que podría ser este acuerdo, que es un marco institucional, que después este acuerdo, entiendo, tendría que ser aprobado por el Congreso argentino, ¿no? Bueno, muchos se preguntan quién gana más con este acuerdo, ¿no? Y, en términos generales se dice que en primer término ganan o ganarían los Estados Unidos porque entra a un mercado argentino con barreras muy reducidas y estándares que son reconocidos automáticamente, como los mencionábamos recién, con todo el tema de la FDA, de los autos, de los medicamentos, de los alimentos, ¿no? Aunque otros dicen que si bien Estados Unidos se beneficiaría en el corto plazo, a largo plazo, quien más podría beneficiarse es la Argentina. Yo creo que aquí con estos acuerdos comerciales lo que hay que entender es que uno no puede seguir pensando igual. Me parece que los dos, ¿no? Claramente se tienen que beneficiar. Por supuesto que no puede ser un acuerdo leonino. En realidad todavía es muy rápido para juzgar si este acuerdo nos va a perjudicar. Yo haría la prueba, ¿no? Me parece que esto además, que la Argentina va a tener que utilizar mucho la diplomacia con sus socios del Mercosur, porque yo no sé si esto no puede abrir un frente de conflicto dentro del Mercosur, si es que la Argentina avanza con preferencias que puedan contradecir la letra del Mercosur. Recordemos que según el Mercosur, según el Tratado de Asunción, que le da vida al Mercosur, los países miembros del Mercosur para celebrar un acuerdo con un país extra Mercosur lo tiene que celebrar todo el bloque, lo tiene que aprobar todo el bloque. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Cuál es el impacto que tiene. Y ahora vamos a volver a escuchar a Quirno, el canciller argentino, hablando sobre, digamos, la visión que tiene él y que tiene, mejor dicho, el gobierno sobre cómo este acuerdo marco encaja en la política exterior argentina. Marca la consistencia del presidente. El presidente desde su campaña expresó que él le interesaba tener una alianza con los Estados Unidos e Israel.
Esto que se ha logrado hoy, ayer precisamente, es un hito en ese espacio. ¿Por qué? Porque lo que hace es profundizar las relaciones, es abrir un camino para que los productos argentinos entren al mercado más grande del mundo, que nosotros compatibilicemos los estándares internacionales que ya estábamos haciendo desde el comienzo del gobierno Milei, ahora los parámetros de los Estados Unidos, ¿para qué? Para que puedan entrar más inversiones a la Argentina y que puedan justamente exportar los productos a ese mercado tan grande. Lo que dice Kirchner es rigurosamente exacto. Siempre Milei dijo que quería tener una alianza estratégica con los Estados Unidos y con Israel. Y evidentemente este acuerdo, y vuelvo al primer corte que escuchábamos de Kirchner, cuando él hacía hincapié en algo que me parece a mí pasó bastante inadvertido en los medios, que él decía esto es un acuerdo político, es lo primero que dijo. Y esto es un acuerdo político, y esta es, me parece a mí, el resultado de todo el entendimiento político entre Milei y Trump, ¿no? Con Israel también dentro de las prioridades de la Argentina. ¿Qué es lo que me parece malo? ¿Qué me parece a mí que se puede criticar? Que nos estamos casando con un solo país, o con dos si se quiere, ¿no? Con los Estados Unidos y con Israel. Mi pregunta, lo que yo le preguntaría al canciller Kirchner es, bueno, ¿y qué pasa con Brasil, por ejemplo? ¿Qué pasa con el Mercosur? ¿Vamos a tener comercio con otros países o quedamos acá? ¿O la política externa de la Argentina se reduce a un apoyo, a un férreo apoyo político a Israel, a un férreo apoyo político a los organismos internacionales de los Estados Unidos y a un futuro acuerdo comercial que puede ser muy interesante con los Estados Unidos? Me parece que eso es lo que está faltando. Si la política exterior argentina se reduce, ¿no?, solamente a los Estados Unidos, creo que eso puede ser un poco arriesgado, independientemente del acuerdo, no estoy criticando el acuerdo. Sí me parece que si tenemos una mentalidad que, digamos, solamente está mirando a un país, podemos tener problemas. Vamos a escuchar ahora a Martín Rapanelli, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina, que contrariamente a lo que uno podía pensar, bueno, Rapanelli se muestra favorable al acuerdo. Esta es la oportunidad para mí que tiene la Argentina. Yo creo que los fabricantes argentinos están a la altura para competir con Estados Unidos. No lo dudo, pero eso no los dejan. Exportan desde México 300.000 millones de dólares de autopartes. Lo que pasa es que nosotros teníamos impuestos para exportar y había aranceles en Estados Unidos. Si vos removés o quedás en una posición más competitiva, es muy probable que en vez de ir válvulas de México, van a ir válvulas de Argentina. Hace 25 años que empezó el ALCA, la Argentina tuvo una posición muy negativa al ALCA, México exportaba 40.000 millones, Brasil casi nada, y hoy han multiplicado México por lo menos entre 12 y 15 veces, y Brasil lo mismo, y la Argentina sigue igual. Generar acuerdos comerciales con Estados Unidos, a todos los países que lo hicieron, mejoraron la exportación. La historia muestra que hacer acuerdos con Estados Unidos no han perjudicado a las industrias de los países originarios. Bueno, interesante lo que dice Martín Rapanelli, el presidente de la UIA. Dice, esta es la oportunidad que tiene la Argentina. Pregunto yo, ¿será esta la invitación al progreso de la que hablaba Andrés Malamud hace algunas semanas? Lo cierto es que el intercambio comercial entre la Argentina y los Estados Unidos es más bien chico. En el 2019, las exportaciones desde la Argentina a los Estados Unidos sumaron 4.037 millones de dólares, mientras que las importaciones 6.217 millones. En el 2020, las exportaciones argentinas bajaron un poquito, 3.200 millones de dólares, versus importaciones de 4.366 millones de dólares provenientes de los Estados Unidos. En el 2021, las exportaciones argentinas crecieron un poco, 4.921 millones de dólares versus 5.864 millones de dólares desde los Estados Unidos a la Argentina. En el 2022, crecieron mucho más, 6.616 millones de dólares de exportaciones argentinas a los Estados Unidos y 10.263 millones desde los Estados Unidos
a la Argentina. En el 2023, 5.568 millones contra 8.568 millones. Y en el 2024 no hay cifras exactas todavía, pero 4.500 millones de dólares de exportaciones versus 4.800 millones de dólares de los Estados Unidos hacia acá. No es un gran, diría yo, un gran intercambio comercial, es un intercambio comercial pequeño, pero imagínense, ¿no?, lo que decía Rapanelli, que México multiplicó por 12 sus exportaciones a Estados Unidos cuando entró en el NAFTA. Supongamos que no aumentamos 12 por 12 nuestras exportaciones. Pongámosle que las aumentamos en un 6, en 6, en 4. Bueno, es todo ganancia. La verdad que me parece a mí que podemos hacer muy bien las cosas. Lo que sí creo es que más que nunca los políticos, empezando por el gobierno, tienen que ponerse a hacer una reforma laboral, primero tributaria y después laboral, si se quiere, pero primero tributaria, porque para que las empresas argentinas realmente dependan de sí mismas y de su propia competitividad y que no esté con una pata encima impositiva. Y de acá, del tema de los Estados Unidos, me voy a meter en una de las polémicas de la semana, que surgió un rumor acerca de que el gobierno estaba pensando en eliminar el monotributo. A ver, el monotributo tiene un universo de casi 5 millones de personas que están metidas en ese régimen simplificado que arrancó en el año 1998 y que tuvo por objetivo simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? Básicamente para los pequeños contribuyentes, ¿no? Para personas humanas que realicen, que den servicios, que presten servicios y obras. Y este régimen consiste en pago de una cuota fija todos los meses, de acuerdo con una tabla en relación con los ingresos que declara cada contribuyente y que, digamos, esto surge de la facturación que tiene. Bueno, obviamente, pasar 5 millones de personas en una economía que está destrozada, que es completamente informal, o gran parte es informal, al régimen general, bueno, obviamente se encendieron todas las alarmas. Quien arrancó con este tema es el diputado electo del peronismo por la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel, que en un diálogo con Fabián Doman en el streaming Carnaval decía esto. ¿Por qué crees que Caputo tira hoy lo del monotributo sabiendo que es tan complicado de hacer, de aplicar, de que se apruebe en el Congreso? ¿Qué están buscando? Primero está en la página 17 del Staff Report del Fondo Monetario como un compromiso argentino de eliminar el monotributo. Hay ¿Algo más ahí escondido ahí? Hay muchas cosas. No sé, que piden que le entreguemos la cancha de River, avisamos a los hinchas de River, no sé qué más hay. El Fondo Monetario tiene en la mira el monotributo hace mucho tiempo. ¿Y por qué no le gusta el monotributo? Y porque quiere el régimen general para recaudar más. Pero no entiendo, si la economía se está cayendo, ¿dónde vas a recaudar? Bueno, yo comparto con vos, pero bueno, hay un planteo, está en el Staff Report. Bueno, Michel fue muy claro, dijo, esto no es una idea mía, está en el Staff Report del Fondo Monetario. ¿Qué dice la Argentina en relación con el monotributo en esos documentos firmados con el Fondo Monetario? Dice, una propuesta de reforma será presentada ante el staff del fondo a fines de diciembre del 2025, es decir, el mes que viene, y se espera que su implementación, que requerirá la aprobación del Congreso, comience en el 2026, es decir, el año que viene. En otra parte de ese reporte de la Argentina dice, esto requeriría armonizar la tasa del monotributo y mejorar la transición de pequeños contribuyentes al régimen general. Es clarito. A mí lo que me parece es que el gobierno hizo filtrar esto para tomar un poco la temperatura del humor social. Y si no pasa nada, avanza. Si pasa, y si la gente está en contra, si entiende que hay mucha resistencia,
frena. Ahora, el viernes pasado, esto se está grabando un domingo, el viernes pasado el presidente dio una larga nota a uno de sus medios amigos con un grupo de periodistas amigos que le preguntaron sobre este tema. Y el presidente respondió lo siguiente. Lo del monotributo, digo, es una mentira, digamos, también inventada por los medios para generar ruido. Sí. Es decir, digamos, ustedes tienen que entender, digamos, que los medios son enemigos del gobierno, abiertamente, porque le cortamos la pauta publicitaria. El problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurra con tal de, digamos, ensuciar al gobierno y ensuciar y calumniar e injuriar a personas que estamos en el gobierno. Por lo tanto, digo, de vuelta, están hablando con la principal fuente, entonces a mí no me vengan con lo que dicen los mentirosos de los periodistas. Tal cual. Perfecto. Digo, o sea, desmentido entonces. De orden, nada más. Desmentido entonces. Bueno, como primera medida ha vuelto el Milei del odio, ¿no? El insultador serial. La persona autoritaria que no soporta que alguien piense distinto, pero que además lo que dice no es cierto, porque no es un invento de los medios, como él dice, está en los documentos que la Argentina y los compromisos que la Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional, que lo firmó incluso hasta con plazos, ¿no? Que dice que se va a empezar a discutir el mes que viene. Entonces, lo que dice el presidente no es cierto, como primera medida. Como segunda medida, el argumento que los medios se ponen en contra del presidente no es cierto tampoco. Ya está. Digo, es una cantinela vieja, ¿no? Como le cortamos la pauta, los medios hablan mal. Y entonces tengo que pensar, o sea, si la lógica del presidente es que los medios hablan bien cuando tienen pauta estatal, bien, tendría que pensar que La Nación Más, que Neura, donde estaba dando estas declaraciones, y que tantos otros medios reciben pauta oficial y por eso hablan bien, que en el momento en que el gobierno les corte la pauta oficial van a hablar mal. ¿Eso debo pensar? ¿O es que lo hacen simplemente por ideología? ¿No? O sea, el propio razonamiento del presidente termina poniéndose en contra de los propaladores del gobierno, de los propagandistas del gobierno, ¿no? Lo que dice el presidente está mal, el presidente no le gusta que se lo contradiga, no le gusta discutir, no le gusta debatir, ¿no? Solo en él no está razonar, sino insultar. Y esto fue, y lo conecto con este otro tema, lo que le pasó al economista Emanuel Álvarez Agis, que como ustedes saben, Emanuel Álvarez Agis fue viceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof, hace ya bastante tiempo. Pero resulta que Álvarez Agis cometió el pecado de ocurrírsele una idea que uno puede decir me gusta, no me gusta, este tipo está errado o este tipo está acertado. A lo que se le ocurrió a Álvarez Agis es establecer un impuesto al retiro de efectivo para promover la formalización de la economía y, a su criterio, sin aumentar la presión tributaria. Lo que decía Álvarez Agis era que su propuesta no aumenta la presión tributaria, sino que la redistribuye, ya que elimina el impuesto al llegue que está, ¿no? Que es un impuesto que pesa sobre aquellos que están dentro de la formalidad y se compensa con el impuesto al efectivo. Bueno, a partir de ahí a Álvarez Agis le han dicho de todo. Y vas a escuchar ahora cómo Álvarez Agis, digamos, explica y se defiende de las cosas que le ha dicho el presidente en un reportaje que le da a Cristina Pérez en el canal La Nación Más. Bueno, ¿te querés retractar, Emanuel? No, quiero que pongan los 2 minutos que siguen porque la propuesta tiene 3 patas. A ver, déjame introducirte en esto. No hay que ser economista, es muy sencillo. Argentina tiene un gran problema de informalidad. Eso lo que hace es que los que estamos en la formalidad básicamente paguemos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. Ahora, en la informalidad no hay todos delincuentes. Hay empresas que, dado lo pesado que son los impuestos en Argentina, si pasan a la formalidad, funden.
Entonces tenés ese problema que no es de sencilla solución. Entonces, estudiando, porque no es que se me ocurrió a mí, digamos, estudiando experiencias de problemas parecidos a la Argentina, di con una propuesta que me parecía razonable, que era decir que tiene 3 patas. Primero, y lo más importante de esa propuesta, es la eliminación del impuesto al cheque, porque hoy el cheque es un impuesto a los que estamos en la formalidad y bancarizados. Acordate que era una propuesta transitoria que obviamente quedó para siempre. Cuando vos eliminás el impuesto 2001, al cheque... ¿no? Claro, cuando 2001. vos eliminás el impuesto al cheque tenés un problema, aumentás el déficit fiscal. Entonces, para compensar, propongo un impuesto al efectivo. Ahora, uno dice, déjame terminar la propuesta, porque si no nunca se entiende cómo funciona. Dale. Entonces, cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice, no, yo voy a pagar con un medio electrónico, con una tarjeta, con una billetera virtual. Eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrarte en efectivo y no declarar ese ingreso, sino formalizarse. Ahora, último punto de la propuesta. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria, lo fundís. Entonces, Claro. la tercera pata de la propuesta es bajarle los impuestos a las pymes, o sea, a las medianas y a las pequeñas empresas. Entonces, fíjate, son 3 propuestas. Eliminación del impuesto al cheque, baja de impuesto para las pymes, compensación con un impuesto al efectivo. Pero Bueno, ahí lo escuchabas a Álvarez Agis defendiéndose con la mujer del ministro de Defensa, ¿no? Porque digo, ya que siempre los libertarios están contándole las costillas al otro, bueno, le vamos a devolver algo de lo que ellos hacen. Es impresionante cómo Cristina Pérez comienza, ¿no? Diciendo, ¿te vas a retractar? Y no se va a retractar, y no se retractó, y me parece bien que no se retracte. Yo no sé si la idea de Álvarez Agis es buena o es mala. A mí, digamos, cualquier otro impuesto me molesta. Ahora, no lo voy a combatir como lo ha combatido el presidente, como lo ha insultado el presidente y las cosas que le ha dicho, ¿no? El presidente en la red X dijo kirchnerista igual ladrón. O sea, ya de movida lo calificó de ladrón. Y lo de kirchnerista, él ya ha dicho varias veces que se ha alejado del kirchnerismo. Además lo acusó de robar el 10% de tus ingresos con esta iniciativa de Álvarez Agis. Y el presidente, en su posteo en X, se preguntó qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%, ¿no? Eso es el kirchnerismo, un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos. Y lo acusó Álvarez Agis, jamás que nunca piensa en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más, dijo el presidente. La verdad que es otra vez el presidente que insulta, el presidente que no piensa, el presidente sacado y el presidente que no soporta una idea distinta a las ideas que tiene él, ¿no? Yo no sé si la idea de Álvarez Agis es buena, tal vez no lo sea, pero es un tipo que estableció una idea, que tiró una idea sobre la mesa para discutir en un país que es recontra informal. Entonces, digo, no me parece mal que a alguien se le ocurra o se le caiga una idea. El presidente, de hecho, había dicho antes de la campaña o en la última parte de la campaña que iba a dejar de insultar porque quería empezar a discutir ideas para que se discutiera el fondo y no las formas, un poco riéndose de aquellos que le cuestionamos las formas porque creemos que es el fondo de Milei, pero bueno, evidentemente le duró poco porque no está en su espíritu la discusión democrática. Y con esto lo quiero conectar ya con el último tema para ir cerrando este episodio de Micromundos, este comentario editorial, donde ha comenzado a surgir, ya que estamos en tren de rumores, otro rumor. Tenemos el del monotributo, que para mí tiene menos de rumor que de hecho, y hay un rumor que habla sobre la posible reforma constitucional que estaría siendo impulsada por el gobierno. Yo creo acá que Milei cae en la tentación que han caído otros gobiernos anteriores, otros presidentes anteriores, que una vez que ganaron la elección de medio término creen que ese resultado, en el caso de Milei, espectacular, o en su momento en el caso de Cristina, cuando gana la reelección por el 54%, también espectacular, creen que eso se convierte en una foto, ¿no?
grabada en piedra, que esa imagen queda grabada en piedra y que de ahí no pasa nada. Y bueno, y ya vemos qué es lo que ha pasado. A mí me parece que a 2 años de haber comenzado el gobierno, ponerse a pensar en una reforma constitucional es perder el tiempo, ¿no? Frente a los problemas que tiene la Argentina. A mí me encantaría que no pensaran en una reforma constitucional y que pensaran en todo caso cómo llegar al final del mandato de la mejor manera posible y de la mejor manera posible para todos nosotros. Me parece que no es momento estar pensando en delirios electorales como es este. Pero esto no es un tema nuevo. Encontré una nota del 18 de enero de este año en el sitio de Perfil, que dice lo siguiente: antes de ganar la elección presidencial y asumir su mandato, Javier Milei ya imaginaba que de ser exitoso su primer periodo de gobierno, antes de ir por la reelección, debía reformar la Carta Magna con varios puntos a tener en cuenta, dice esta nota del diario Perfil. Entre ellos, llevar de 4 a 6 años el plazo de permanencia en el poder y eliminar la figura del vicepresidente. Obviamente Milei odia el cargo de vicepresidente porque detesta a Victoria Villarruel. Ahora, si la reforma sale y si Milei gana, tendríamos 10 años de Milei. El primer punto de los cambios: se cocina a fuego lento en las huestes libertarias, ¿no? Decía esta nota escrita en enero de este año, tiene que ver con la extensión del mandato presidencial de 4 a 6 años, aunque aún no se conoce si el jefe de Estado tendrá la posibilidad de reelección por otros 6 años. Uno de los puntos centrales de una eventual reforma incluye la eliminación de la figura del vicepresidente y, en caso de impedimento o ausencias, el presidente será reemplazado por el jefe de gabinete, quien tendrá todos los atributos presidenciales cuando ejerza la función. Así que si esta reforma sale, Manuel Adorni, cada vez que el presidente viaje, se convertiría en el presidente en funciones, por no sé qué otra forma llamarlo. El caso más cercano de un país sin vice es Chile, cuya ley fundamental indica que en caso de ausencia o impedimento del jefe del Ejecutivo, el cargo será ocupado por el ministro del Interior. El tercer punto tiene que ver con el achicamiento del Congreso. Esto no le va a gustar para nada a los diputados. A la casta no le va a gustar. Se dieron cuenta que Milei no habla más de la casta, ¿no? El proyecto que entusiasma a Milei contempla la disminución del número de parlamentarios en la Cámara de Diputados. Actualmente tiene 257 bancas y, de prosperar la modificación de la Constitución, pasaría a tener 150. Esto dice el diario Perfil en una nota publicada el 18 de enero de este año. Yo espero, por el bien de todos, que Milei se dedique a gobernar, que la hermana se siga ocupando de acaparar el mayor poder que puede para reducir, para seguir jibalizando a Santiago Caputo, que Santiago Caputo trate de sobrevivir y que lleguen al final del mandato de la mejor manera posible. Y en todo caso, si el resultado de los próximos 2 años es bueno, el presidente será reelecto. Pero para eso todavía hace falta que la economía mejore y que nuestra vida, la vida de todos, la situación de todos mejore, porque realmente me parece que la situación es bastante dramática. Amiguitos, estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, son unos verdaderos héroes. A nosotros nos encantó hacerlo. Les quiero avisar, como aviso parroquial, que la semana que viene no va a haber episodio, que es un fin de semana extra large. Así que me voy a tomar unos días de descanso. Pero el otro fin de semana seguramente vamos a tener un nuevo episodio de Micromundos. Espero que les haya gustado. Y como siempre les digo, si llegaron hasta acá son mis héroes. Y recomiéndennos, ayúdennos a seguir creciendo. Chau y gracias. Gracias por su valiosa atención.